principalmente a los líderes, me gustaría que pasaran en la parte del frente. Amén. Gloria a Dios. Vengan al frente, dice el Señor. Ustedes pasen al frente, los líderes. Hoy es el día de fiesta para el Señor. Y hoy vamos a declarar que todo muro, toda muralla, todo se va en el nombre del Señor. Aleluya. Hoy le vamos a dar al mentiroso. Dice que nos dio, dice, autoridad para tenerlo bajo Nuestros pies. aleluya. Nosotros hoy vamos a declarar que todo eso se ve en el nombre del Señor. Aleluya. Así que cántale con todo tu corazón. Aleluya, te alabamos, Señor. Tú eres poderoso, tú eres fiel, y no hay nadie sino tú, Señor. Contigo somos mayoría.
¿verdad? Y él me dijo que lo presentaran en inglés. Pero se lo voy a presentar en español, ¿verdad? Él es Miguel Lagos, ¿verdad? No Lagos de todos, Lagos, nada más. ¿Ven? Así que esta mañana damos la bienvenida a Luis y su esposa, ¿verdad? Francine y sus hijos, que ya también amén. Bienvenidos, gracias. Y pues, pastor, pásenle que el Señor me lo bendiga y me lo use. Amén. Nosotros somos así como mexicanos, así. No bendiga. Hacer una oración en este momento. Mientras que los pequeñitos salen a sus actividades, vamos a pedirle al Señor que tome este tiempo en sus manos, el tiempo de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen oídos preparados? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una conciencia dispuesta, un corazón Amén. obediente para el Señor, una actitud correcta que el Señor nos dé en esta hora? Señor, te pedimos en este momento que tu palabra, Señor, impacte en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos des el testimonio de tu Espíritu. Señor, gracias por tu presencia. Tú nos has traído desde nuestro país a este país. Estamos a muchos kilómetros de distancia. Estamos muy lejos de nuestro hogar, de nuestras familias. Pero no estamos lejos de tu voluntad. No estamos lejos de tus propósitos. Queremos, Señor, afianzarnos en la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Queremos, Señor, tener la fe para acercarnos cada día a ti, Señor, y confiar en tu provisión. Alguien puede alabar al Señor en este momento. Alguien puede decirle: Señor, te amo, Señor, te alabo, Señor. He venido aquí a que rompas mis cadenas. He venido a este lugar a rogar por esa paz que mi alma necesita. He venido a buscar tu rostro para que te lleves mi dolor, mi tristeza, mi depresión, mi soledad, en el nombre de Jesús. He venido a este lugar, Señor, para recibir algo de ti, para recibir un toque de tu Espíritu Santo, porque yo sé que aquí está el Espíritu de Dios, y sé que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y aquí se mueve el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se mueven en este lugar, Señor. Oh, ven, rompe mis cadenas. ¿Cuántos ustedes quieren que el Señor rompa sus cadenas? Amén. ¿Cuántos ustedes quieren que el Señor se lleve su carga? Aleluya. ¿Cuántos ustedes quieren que el Espíritu Santo les ministre? El Espíritu Santo les recuerde cuánto les ama. ¿Cuántos ustedes quieren más de Dios? ¿Cuántos ustedes quieren ser un odre nuevo porque hay vino nuevo para usted? ¿Cuántos ustedes quieren estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos ustedes quieren vivir en santidad? ¿Cuántos ustedes quieren limpiar sus vestiduras? ¿Cuántos de ustedes quieren estar preparados para el momento en que suene la trompeta en el cielo y el Señor venga a recoger a su pueblo? ¿Cuántos de ustedes quieren agradar el corazón de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren complacer el corazón de nuestro Señor? ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo Jesús? ¡Aleluya! Que en este lugar la gloria de Dios pueda sentirse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Alguien puede alabar al Señor un momento. Alguien puede levantar sus manos y elevar una palabra de adoración al Señor. ¿Por qué no se olvida un momento de usted? ¿Por qué no se olvida un momento de sus problemas? ¿Por qué no se olvida de lo que pasó el día de ayer y de lo que va a pasar el día de mañana? ¿Por qué no se olvida de sus deudas? ¿Por qué no se olvida de usted? ¿Por qué no deja de pensar en el ayer, en el pasado? Y piense en Dios, y piense en el propósito que Dios tiene para su vida, y piense en el amor del Señor que trasciende nuestro dolor, que trasciende nuestra soledad. ¿Por qué no piensa en la victoria de Cristo en la cruz? Aleluya. ¿Por qué no piensa en el poder de la resurrección del Señor, que lo hace libre a usted, que le da la bendición de ser un hijo de Dios? Aleluya. Porque en este momento no alaba al Señor, le dice: gracias, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Gracias. Hermano, algo está sucediendo en este culto, algo sucede en este tiempo, algo está pasando en este lugar. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Porque no nos has Hay necesidad del Espíritu Santo en los corazones. Debe libertad unos momentos, hermano. Siga adorando al Señor. Siga adorando al Señor, hermana. Siga adorando al Señor, hermano. Un momento. No salga de la presencia de Dios. Todavía no salga. Quédese un momento en la presencia de Dios. Quédese ahí. No se preocupe por el tiempo, o la liturgia o el programa. Dios tiene el control en este lugar porque Él es el Señor de este templo. Aleluya. Dele gloria a Dios. Deje que el Señor le haga descansar su alma. Deje que el Señor se lleve
conciencia de obras muertas. Deje que el Señor le lleve en su corazón al arrepentimiento. Deje que el Espíritu Santo le mueva, que el Espíritu Santo le use, deje que el Espíritu Santo le guíe a la presencia del Señor. Deje que la sangre de Cristo cause el efecto que fue derramado en la cruz. Deje que la sangre de Cristo venga a rociarse sobre usted, como lo dice el apóstol Santiago en su epístola. Somos rociados con la sangre de Cristo para alcanzar el propósito de Dios. Deje que el Señor rompa sus cadenas en esta hora. La unción del Espíritu Santo rompe el yugo del diablo en el nombre de Jesús. Alaba al Señor, aleluya. Se están rompiendo sus cadenas, se está rompiendo su tristeza, se va la angustia, se va la depresión y toda obra del diablo en nuestra vida se rompe, se quebranta en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Sí, es Padre. Siga alabando al Señor, hermano. Padre redimido. Este es un tiempo de refrigerio para usted. Redimido, Señor, comprado, Señor, no Siga adorando al Señor, amado hermano. Siga fue adorando al volado, Señor. Señor, y azotado por nuestra rebeldía y pecado. Yo te tengo en mis manos, te Señor, dice en el esta Señor. hora, Señor, venimos a ti, Padre, porque en ti, Tú estás Señor, en hemos mis manos. encontrado la paz. En ti hemos encontrado, Señor, lo que Te el mundo amo, no nos con da. amor eterno. Padre Santo, gracias. Porque Y si tu estás amor en nos la ha diestra de mi cautivado, justicia, Señor. Tu manera de en el amar, hueco de nos mi ha mano, traído nada te va a suceder. Por eso en esta mañana, Nada te va a suceder. bendito Yo te defenderé de tus todo enemigos. espíritu de emoción se Yo te va. defenderé Y del hoy mismo seamos infierno. espíritu de madurez, Porque Señor, si estás plantado, sobre fundado el sobre la roca que es en el Cristo, nombre poderoso y las puertas del infierno prevalecerán contra ti. Te dice el Señor, pues yo te en el amo. nombre poderoso de Jesús. Así como movía el pueblo en las cautividades, en la antigüedad, Señor, es porque yo tenía un propósito en esos movimientos migratorios. Yo siempre tuve un propósito y era el de glorificar mi nombre y establecer mi reino en lejanas tierras. poderoso Y yo tengo un propósito para ti en este lugar. poderoso de Jesús. Y yo tengo un plan perfecto para ti. Oh, Santo, Así que levántese tu fe, anímese tu corazón, gracias, porque no has salido del propósito de Dios. Aún yo haré grandes cosas en ti y a través de ti. Yo te bendeciré, como le dije a Abraham que lo bendeciría. Lo voy a bendecir para que sea bendición a todas las familias de la tierra. Te he traído para bendecirte y para que seas bendición. Te dice el Señor, voy a curar tus heridas, voy a sanar tu corazón, voy a romper tus cadenas, te voy a dar plenitud de vida. Te dice el Señor. ¿Puedes alabar al Señor? gracias, Señor. Aleluya. ¿Puede alabar al Señor, hermano? ¿Puede alabar al Señor? Así como has cantado, los muros caerán. Como una esperanza, yo te digo, los muros ya cayeron. Aleluya. Los muros han caído, te dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque los muros han caído. Los muros del temor, los muros de la persecución, los muros del rechazo, los muros han caído en ti. Tus miedos, tus fantasmas, los muros han caído en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale gloria a Dios, hermano amado. Dale gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, amados hermanos? Santo Dios, papá. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 19. ¿Hay gozo en este lugar, hermanos? Amén, gloria a Dios. ¿Hay paz? Amén. Amén. Santo Dios, el Espíritu Santo está ministrándonos en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Le da gloria a Dios, hermano? Amén, gloria a Dios. Amén. Voy a encargar, si es posible, una botellita de agüita por ahí, hermano. De agua, sí. Puede Ay, qué- hacer el favor, les agradezco. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Gracias, hermano. Y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Ustedes leen el siguiente versículo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juntos, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Quiero agradecer al pastor Rigoberto por la confianza que me brinda en esta mañana al recibirme en su iglesia y entregarme el púlpito. Agradezco a pastor Daniel Gutiérrez, mi amigo. Tiene muy poco que tengo de conocerlo, pero he podido ver la calidad humana que hay en él y el amor por el ministerio del Señor, el cual me ha hecho posible esta invitación y me ha coordinado para estar con ustedes en esta mañana. Amén. Un saludo a la esposa del pastor, no sé si está aquí. Por ahí anda atrás. Por allá anda la esposa del pastor. Y pues me acompaño, vengo muy bien acompañado en esta hora por el hijo del pastor, Luis, ¿verdad? Luis y Francini, ¿verdad? Francini, Amén. su esposita y sus hijitos. Vengo bastante bien acompañado. Tomamos un rico desayuno hace rato, un delicioso café americano con unos huevitos y unos trocitos de piña, y bien rico, así que venimos ya bien forraditos, como decía mi papá. Gloria al Señor, hermanos. Me dijo el pastor: usted va a llegar a una iglesia de puros mexicanos. Pura raza, decía el pastor. Ya tenemos más hondureños, gloria a Y hay Dios. hondureños Maztecos también. ya. Bienvenidos los hondureños, ¿verdad? ¿Cuántos son de Honduras? A ver, Dios los bendiga, los hermanitos De Guatemala también. Guatemala, a ver, los de Guatemala, ¿dónde andan? Tantos por allá. A ver, ¿trajeron pupusas, hermanos, o no trajeron pupusas? Ayer las hicieron. Las hicieron ayer, no quedó una por ahí, hermano. De chicharroncito con queso, no hay pupusas. Gloria a Dios. También hay de Costa Rica, ¿verdad? No. ¿No sabía? No, Sí, sí hay de Costa Rica. Hermana Francisca. Exactamente. Pura vida, como dicen allá en Costa Rica, ¿verdad? Y claro, de México. ¿De otro país tenemos también? ¿Hay alguien más por ahí? De Nicaragua, de El Salvador, de las naciones hermanas centroamericanas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hermanos, pues el Señor llamó mi vida para ser salvo a la edad de 14 años. Yo era un jovencito como cualquiera, de esos jovencitos callejeros que andan en las bolitas haciendo travesuras en la calle, que se echan el cigarrito aquí, por allá, haciendo tonterías. Y muy pronto el Señor me rescató, hermanos, a la edad de 14 años. Como a los 15, el Espíritu Santo me bautizó poderosamente y marcó mi vida para siempre. Me selló, me apartó para que yo le sirviera a nuestro Dios. Así que, pues ya tengo casi unos 40 años de conocer la palabra de Dios, hermanos. Imagínense. Y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Amén. Haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador personal. No me arrepiento de haberlo hecho. Luego, hermanos, muy temprana edad, el Señor me permitió ir a estudiar teología al Instituto Teológico Latino en la Ciudad de México. En el año 85 entré, terminé en el 88, y en el año 87, 1987, me casé con la joven Marisa, con quien ya cumplo 32 años de casado. Imagínense. Tenemos 4 hijos: a Miguel Ángel, el mayor. Él es un joven predicador que Dios lo usa de una manera hermosa entre las juventudes de México. Viene mucho a Estados Unidos, va mucho a Centroamérica, Sudamérica. El Señor le permitió prepararse haciendo su licenciatura en teología allá en España, y Dios lo usa de una manera hermosa. Ya se casó, todavía no soy abuelito, hermanos. ¿Cómo ven? Parezco abuelito, pero todavía no soy abuelito. Digan la verdad, ¿ves si parezco abuelito? Amén, amén. Amén, amén, dijo el pastor Rigo. No, ese fue el que dijo amén, amén. Pues mi hijo todavía no tiene descendencia. Yo ya quisiera tener un nietecito, ¿verdad? Porque siempre es una alegría. Y creo que ya hay planes, ¿verdad? Tienen 4 años de casados, y como viajan mucho, pues lo han planeado mucho, ¿no? Pero digo, pues ya, hijo, ya anímate, ¿verdad? Y a mi nuera, y parece que ya se están animando.
Así que a lo mejor la próxima vez ya les traigo la noticia de que ya soy abuelito ahora sí. Espero que no sea cuando tenga 65 años. Tengo dos hijas, Helen de 26 años, Carla Marisa de 24 y Giancarlo de 13 años. Giancarlo nació en España, pues ahí estuvimos como misioneros por más de 6 años. Y les mandan saludos. Mi esposa Marisa también les manda saludos a la iglesia Oasis de Esperanza. Me grabó mucho el nombre porque en España tenía yo un programa todos los sábados que se llamaba Oasis de Esperanza. Dije, ay, Oasis de Esperanza. Me recordó aquellos hermosos tiempos allá en España. Felicidades, Pastor Rigoberto, por su ministerio, por su trabajo en este lugar. Sé que Dios lo trajo aquí con un propósito. Amén. Y ese propósito se está llevando a cabo, pero falta mucho. Dios nos va a sorprender con cosas que Él hará en ustedes y a través de ustedes. Amén. Él los ha traído aquí para bendecirlos y para que sean bendición. Amén. Hermanos, en el año 1989, el Señor me permitió ir a un viaje misionero a Alemania, en la ciudad de Offenburg, Alemania, una semana, un congreso de misiones, en la cual llegamos 7,000 personas de todo el mundo, donde se hablaban 70 idiomas en ese congreso de misiones mundiales. Y en una de esas noches, hermanos, ya mi corazón estaba tan quebrantado por lo que es la obra misionera, toda vez que nos dieron estadísticas del mundo, cómo estaba el avance del cristianismo en África, en Asia, en los países islámicos y todo esto. Mi corazón estaba hecho garras, hecho pedazos, hermanos, porque yo nunca había imaginado que hubiera tanta necesidad más allá de mi país. Así que cuando voy a este lugar y escucho toda la necesidad, hermanos, yo estaba completamente entre confundido, emocionado, quebrantado, etc. Y en una de esas noches mi corazón quedó cautivado por la obra misionera. El Espíritu Santo se derramó, estábamos adorando al Señor, estaba una orquesta cantando ahí, unos hermanos ingleses cantando con su orquesta, y se derramó la unción del Espíritu Santo esa noche. Yo caí a llorar, hermanos, y ahí el Señor me dijo que Él quería que yo le sirviera para ser misionero a las naciones. Yo le dije, aquí está mi vida, Señor, tómame. No sé por qué pones tu mirada en mí, no sé qué has visto en mí. Seguro que entre 7,000 gentes de todo el mundo hay gente mucho más preparada que yo. No sé por qué has puesto tus ojos en mi vida, y todavía no tengo la respuesta, hermanos. Pero el Señor solamente me dice, yo puse mis ojos sobre ti, es por mi gracia. No entiendo todavía cómo fue eso, pero aquí estoy predicándoles la palabra del Señor. Amén. El Señor nos permitió estar por 14 años recorriendo varias partes de México, pastoreando algunas iglesias en el estado de Campeche, en el estado de Veracruz, haciendo misiones, hermanos. Y en el año 2003 el Señor nos permitió ir para esos lugares. Llegamos por avión a París, luego nos fuimos en autobús a Madrid, y luego en autobús a Málaga, y luego de Málaga en un barco hasta Melilla, al norte de África. Y ahí estuvimos por un año en el norte de África, predicándole a los musulmanes, a los judíos, a los gitanos, a los inmigrantes, a toda la gente que el Señor nos permitió. Y cuando yo llegué a aquellos lugares, yo pensé que iba a ser verdaderamente imposible compartir el Evangelio entre personas de religiones tan cerradas, ¿verdad? Pero el Señor me dijo, no temas, no veas como imposible, porque había cualquier cantidad de mezquitas. Ellos tienen hasta arriba en sus torres una megafonía, un sonido en el cual en árabe hacen el llamado 5 veces al día. La gente tiene que venir a la mezquita a orar, a rezar. Y hay como 50 mezquitas en toda la ciudad. Entonces es envolvente, es algo muy fuerte el ambiente espiritual de todos los llamados que hace cada mezquita. Imagínense, 5 veces al día una mezquita llama a la gente al rezo. Pero si son 50 mezquitas, entonces ¿cuántas bocinas hay en toda la ciudad llamando a la gente a rezar? Y luego si le añadimos que hay muchas sinagogas de judíos y templos católicos. Así que yo creí que mi mensaje era chiquito y que yo tenía muy pocas posibilidades de poder establecer la obra del Señor en ese lugar. Pero el Señor me dijo, tienes 2 cosas en tus manos. Tienes mi palabra,
Gloria a Dios, tú vienes a predicar mi palabra. Amén. ¿Sabe qué es esto? El Evangelio del Señor. Amén. Y es una espada de dos filos, es poderoso. Dice el Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación Amén. al judío, pero también al griego. Amén. Y dije, amén, gloria a Dios. Así que tú no vienes a hablar de cualquier mensaje, no vienes a dar un discurso de filosofía o de política o de ciencia, no vienes a representar a alguna ONG, a la Cruz Roja o a Greenpeace o algo así. Tú vienes a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dije, sí es cierto, gloria a Dios. Y si se te hace poco eso, te he dado mi espíritu. Tú vienes aquí por mi espíritu irá contigo y con tu familia. Así que empezamos a hablarle a nuestros vecinos musulmanes de Cristo, hermanos, y nos llevamos una familia completita a la iglesia. Y les estuvimos dando discipulado para la gloria del Señor. Una familia como de 10 personas. Limón, la mujer, Icham, Marsok, de los nombres que me recuerdo, ¿verdad? Musian, el padre. Y era hermoso cuando les compartíamos la palabra del Señor. Y una vez les puse la película de Jesús, esa versión de Mel Gibson, y cuando estaba la escena cuando Cristo está en la cruz y lleno de sangre, y esa escena vi que a Icham, un joven musulmán, empezó a llorar, y su expresión fue así como de profundo dolor, y me mira y me dice, Miguel Ángel, ¿por qué permite esto? Nunca había visto esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué él se deja que le hagan todo esto? ¿Por qué no se defiende? No entiendo, Miguel Ángel. Y estaba llorando, Icham. Le dije, ¿sabes por qué lo hizo? Para que tú no vayas al infierno. Lo hizo por amor a ti. Dice, pero ¿por qué me ama a mí? ¿Quién soy yo para que él haga esto por mí? Y esa tarde Icham aceptó a Jesucristo como su Salvador. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amados Amén. hermanos? Y toda esa familia venía a nuestra pequeña reunión, doblaba sus rodillas y en árabe adorábamos al Señor. Poníamos la pantalla en árabe y ellos cantaban los himnos que nosotros, pero ellos en árabe. Y ahí estaba esa familia. Y así nos permitió el Señor avanzar con el Evangelio ahí en esa parte del norte de África. Y luego el Señor nos lleva al sur de España y ahí pues hablarle a los agnósticos, a los ateos, a los católicos, y también muchos musulmanes, gente de la Europa excomunista, los países como Rumanía, como Bielorrusia, etcétera, pero también entre ellos se movió el poder de Dios. Españoles que no hubieran creído de otra manera a no ser que el Señor hiciera maravillas, porque dice, donde no van a creer por mi palabra, van a creer por mis obras. Amén. Y los españoles son de los más cerrados al Evangelio, hermanos, de los más cerrados del mundo. Menos del 1% de los españoles son cristianos, menos del 1%. Hay 8.500 municipios como condados aquí, en toda España, y nada más hay iglesias en 450 municipios. En 450 condados hay iglesias. O sea, en más de 8.000 condados no hay ni una sola iglesia cristiana. España es una verdadera necesidad, un desafío. Pero aún así, donde abunda el pecado, el oscurantismo, la ignorancia, la rebeldía, sobreabunda la gracia de Dios. Y empezamos a trabajar con gitanos, ahí sobre todo con ellos. Teníamos misión en unos 9 pueblos, hermanos. Benarrabá, son los nombres. No voy a pensar que estoy diciendo algo raro. Benarrabá, en los nombres de los pueblos, ¿verdad? Benadalid, Benalauría, son nombres compuestos. En árabe, el Ben es hijo de, y así, Benadalid, Benarrabá, Benaoján, Arriate, Cortes de la Frontera, y así, Algodonales, otros pueblos ya, pues, con términos más propios, ¿verdad?, de nuestro idioma. Y hermanos, en algunos pueblitos teníamos 5 convertidos, en otro pueblito 2, en otro 8, en otro 10, pero en el que más, hermanos, en Algodonales, un pueblito donde llegamos a tener casi 50 hermanos cristianos, gitanos, escuchando la palabra de Dios. No teníamos templo, hacíamos los cultos en casas, en las cuales no cabía la gente, ¿sí? Pero ahí pudimos, hermanos, dar a conocer la palabra del Señor. Y el Señor hizo grandes cosas entre ellos. El Señor sanó a un niño de leucemia, a una mujer que tenía cáncer en un ojo. El diagnóstico era que le iban a sacar el ojo porque pues ya había avanzado mucho la enfermedad, ¿verdad?
Pero una noche oramos por ella, la ungimos con aceite y esa mujer recibió la bendición del Espíritu Santo. Al día siguiente fue al doctor y luego sacaron los diagnósticos y dijeron, usted ya no tiene nada. Y ella dijo, pero ¿cómo es posible si 3 doctores habían dicho que era cáncer, que me iban a extirpar el ojo y ahora usted dice que no tengo nada? Dijo el doctor, pues no tiene nada, ¿qué quiere que le diga? Entonces ella dijo, pues entonces eso fue un milagro de Dios. Pues, dígame como usted quiera, porque algunos de ellos no creen en Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esta muchacha estaba poseída por demonios. Jessica, estoy diciendo estos testimonios porque son un paralelo con el pasaje que acabamos de leer. No vamos a entrar ya al texto, ¿verdad? Ella hizo un pacto con el diablo, Jessica, ella y su esposo. Y esta muchacha, hermanos, le vendió su alma al diablo prácticamente. Así que ella cayó poseída por ese demonio y su familia no podía hacer nada por ella. La llevaron al centro psiquiátrico creyendo que era alguna enfermedad de la mente, hermanos. Sin embargo, los doctores pues le conectaron cables, los aparatos para ver si tenía alguna lesión en el cerebro, etcétera, ¿verdad? Yo no sé casi nada de eso. Y medicamentos y bajo observación y todo. Y los doctores dijeron, llévesela, no es nada de medicina, esto es algo diferente. Este es un problema de otro género. Y la familia entiende que entonces había que llevarla a un centro espiritista. Y la llevan para que el brujo pues le haga alguna limpia, alguna pócima, le haga algún rezo. Y pues le pasaban huevos por acá y hierbas y rosarios y amarres y desamarres. Y nunca la desamarraron, ¿verdad? Siempre quedó amarrada. Así que entre como 20 familiares no la podían calmar. Y ella hacía así como una bestia, así, empujaba y golpeaba. Y los demonios son muy fuertes, hermanos. Y a veces entre mucha gente no los pueden sujetar. Así que, por alguna razón, ellos escucharon que en una ciudad llamada Ronda había unos misioneros mexicanos que decían que cuando los pastores de las iglesias cristianas oraban por los endemoniados, estos se iban, los demonios salían. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, pues ya no nos funcionó con el centro psiquiátrico, ya no funcionó en el centro espiritista, pues vamos a llevarlo al templo a ver qué pasa, a ver si es cierto que los pastores, los misioneros oran y los endemoniados quedan libres. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Que se puede en el nombre de Jesús, que se puede en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pues esa gente me hizo una llamada de teléfono, la tía Manoli, y me dice, ¿es verdad, Miguel Ángel? Y me empezó a contar todo lo que estaba pasando con Jessica, que entre 20 personas no la podían sujetar, que se tiraba al suelo, que sacaba espuma por la boca. Y cuando ella me dijo, ¿es verdad que ustedes curan? ¿Es verdad que ustedes sanan a los endemoniados? Dije, no, nosotros no lo hacemos. Pero sí podrías orar por ella. Yo, les confieso, no quería orar por ella. Porque la verdad, y dije, pues me dice que entre 20 no pueden. ¿Y yo qué voy a hacer? Nada más mi esposa y yo. No voy a pasar lo que dice aquel pasaje, que el demonio le dio una golpiza a los hijos de un tal Ezeba, ¿verdad? Y dije, yo entre mí dije, le voy a decir, no puedo, no, yo no, definitivamente. En México yo podría decir que sí, porque pues le hablo al pastor tal, al pastor tal, al pastor tal, y ahorita le echamos montón, como decimos, ¿verdad? Y se va porque se va. Y nos turnamos, ¿verdad, hermano Rigoberto? Nos turnamos, y hasta el amanecer, y si no, viene otro refuerzo. Pero en España no hay iglesia en 100, 200 kilómetros, no hay otra iglesia, hermanos. Entonces yo dije, yo le voy a decir no. Pero el Señor conocía mi mente y mi corazón y me dijo, sí. Dije, Señor, no me hagas esto. No, Señor, es que, mira, el caso está duro, Señor, pero tú no lo vas a hacer. Pero, Señor, es que ya me la quieren traer aquí ahora, en este momento. Y son las 11 de la noche. Yo le voy a decir que no. O le voy a decir que sí, pero mañana. ¿Y qué creen? Le dije, sí. Manoli, estaba yo hablando. Manoli, sí. Pero ¿sabes qué? Así como ustedes la llevaron al centro psiquiátrico a Sevilla y al centro espiritista allá por Córdoba, no seas lejos, lugares lejos. Pues ahora, ustedes si realmente tienen fe, tráiganla. Y dije entre mí, no va a querer. Va a decir, no, ya es muy tarde, mañana. Mi plan era, me quedo toda la vigilia de oración, ¿verdad? Me voy a poner a ayuno y oración esta noche. Y me voy a poner a revisar los versículos adecuados. Me da tiempo de prepararme. ¿Y qué creen que dice Manoli? ¡Perfecto, Miguel Ángel! Y cuelga el celular.
Manoli. Ya no me dio tiempo, hermanos. Y dije, Dios mío, ya vienen en camino. Bueno, lo bueno que el camino hace como 1 hora. Y eran unas curvas así tremendas, hermanos, en el sur de España. Pues hermanos, ellos llegaron en 20 minutos. Venían como alma que lleva el diablo. Esta vez sí era un alma que llevaba el diablo, ¿verdad? Así que en 20 minutos ahí estaban. Y empiezo a ver portazos de coches. Y me asomo por así. Teníamos una ventanita de la oficina pastoral que daba a la calle. Y me asomo, hermano. Y veo que se bajan como 15 gitanos. Greñudos por acá la greña. Camisas sin mangas, tatuajes. Y se bajan así, hermano. Dije, Dios mío, parece que ahí viene más de un endemoniado, ¿verdad? Me dijeron que era Jessica, que era la única, pero parece que aquí vienen más. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Padre Santo. Yo ahí en mi escritorito, Dios Santo. Y yo estaba así sudando, hermano. Y veo que bajan a Jessica, una muchacha morena, alta. Y cuando ella ve que el demonio ve que dice iglesia evangélica de Ronda, hace esto, se agarra así de los pilares de la entrada del templo y hace... Hermano, yo salgo de mi oficinita y veo de dentro hacia afuera que está así, y yo me acerco, recorro el pasillito y le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sujétate. Gloria a Dios, sujétate. Yo solo sabía que tenía que decir en el nombre de Jesús de Nazaret, sujétate. El Señor nos dice, ¿verdad?, que en mi nombre echaremos fuera demonios. ¿Y qué creen que hace Jessica? Hace así. Como que alguien le dio un puñetazo así en la cara y ella queda. Y los primos la agarraron, hermanos, entre 3 o 4 la sujetan para que no caiga al suelo y se me quedan viendo. Y como preguntándome, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Ahora, córrale rápido, ahorita que está desmayada, rápido, a la atrás, córrale, por aquí. Y los meto hasta dentro del templo, hermano. A la mitad había un pasillo ahí, un jardín. Y ahí vienen ellos cargando a Jessica. Te queda ahí sentada. Hermanos, y empezó la guerra. Mi esposa entró conmigo a ayudarme. Y a los 15, 20 los dejé en un saloncito. Dije, no se vayan a endemoniar todos, ¿verdad? No, mejor que se queden allá en el saloncito de los niños. Ustedes quédense allá. No, queremos entrar. No, ustedes allá. Nada más aquí mi esposa y yo. El único que entró fue el suegro, Peluso. No le decían Peluso, a lo mejor por eso, ¿no? Pero Peluso dijo, yo te voy a ayudar porque no sabes cómo se pone ella, Miguel Ángel. Es que entre 15 no la podemos controlar y yo no creo que tú solo puedas. Pero no, Peluso, quédate allá, por favor. No, tú no sabes lo que es. Aquí se puede poner bueno esto. Y he visto esto, Peluso, muchas veces. Vete para allá. No, yo entro. Y entró. Bueno, Peluso, tú la agarras de las piernas, porque en eso Jessica cae al suelo y empieza a hacerse como una serpiente, hermano. Se va para allá, pero literalmente una serpiente. Y dije, Dios mío, esto yo lo había visto en la película El Exorcista, nada más ahí había visto esas cosas, ¿verdad? Pero esto así, tal cual, no. Y Jessica se hace así como una víbora. Y luego me miraba y la miraba en blanco y luego echaba espuma por la boca. Dios mío, hermanos, dentro de nuestra humanidad a veces hay temor, hay nervios, pero dentro de ti hay una fuerza, lo que da el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Yo le dije, sujétate en el nombre de Jesús, Peluso, agárrala de los pies, tu Peluso aquí de los pies, y la muchacha ya estaba ahí tirada en el suelo y ya la habíamos sujetado. Le digo a mi esposa Marisa, tú móntate, Marisa, móntate sobre su pecho aquí y agarra los brazos así, tú vas a hacer esta maniobra. Y allá va mi esposa, bien valiente, se sube sobre el pecho de Jessica y le agarra los brazos así. Y Jessica, y yo en el nombre de Jesús, sujétate, y le leo todos los salmos que me sabía y los que no me sabía, abría la Biblia. Hermanos amados, en menos de media hora el Señor la había hecho libre. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo Amén. Jesús? Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Lo que no pudo hacer el centro espiritista, lo que no pudo hacer el hospital psiquiátrico, lo hizo el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Me había dicho un hermano de la iglesia, Miguel Ángel, para que un español se convierta aquí en Andalucía, un misionero necesita trabajar con ella y con él 7 años, mínimo. De ahí puedes quedarte hasta 10 años.
Tienes que ganártelo, tienes que discipularlo, tienes que convencerlo, tienes que ganártelo, y es un proceso de 10 años, de 7 a 10 años, para que te ganes a un español. Pero ¿cuántos españoles cree usted que vinieron a la iglesia a partir de el milagro que hizo el Señor en Jessica? Vinieron como 20 españoles. Amén. Así que ahí yo me ahorré 200 años de trabajo misionero. Amén. Así es el Señor. Amén. Y entonces vino un montón de gente a los donales a la iglesita de Ronda. Eso sí, yo tenía que ir por ellos en una camioneta de estas como de 10 pasajeros. Yo tenía que ir por ellos, los traía, y era tal el hambre de Dios que a veces iba hasta 2 veces al día, el domingo, los iba a traer, hermanos. Y así, hermanos, el Señor nos ayudó a establecer la palabra en esos corazones. Y parece que, pues como que nos desanimamos muchas veces porque no vemos algún avance. Sin embargo, ahora yo sé que uno de esos jovencitos, hermanos, de esos gitanos, se convirtió en un pastor. Ahora él es pastor allá en la parte de Andalucía, en Málaga. Y este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, quise compartírselos, leérselos, porque a veces pasa que no tenemos ganas de hablar del reino de los cielos. Fíjense, empieza diciendo: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vean, el motivo de la reunión de los cristianos aquí no era el de adorar al Señor. Ellos no era el motivo por el cual querían ir al templo para convivir, para glorificar el nombre del Señor. ¿Saben por qué se reunían ellos? Tenían miedo de los judíos. No tenían visión misionera, no tenían ganas de hacer evangelismo, no tenían ganas, hermanos, de nada, porque habían procesado injustamente a su maestro y lo habían crucificado y estaba muerto. Ya era el domingo por la noche, porque ya era de noche. Dice que Jesús había prometido que iba a resucitar al tercer día, pero ya era el tercer día y ya era de noche, y ellos daban casi por descartado que Jesús iba a resucitar. Así que para ellos era una frustración el saber que su maestro no había cumplido su promesa, y estaban tristes. Estaban ahí llenos de miedo los judíos, no tenían gozo, no tenían ánimo, estaban decepcionados. La fe cristiana estaba también en la sepultura. En este momento también estaba el gozo de los discípulos enterrado. También había muerto la devoción, también había muerto la pasión misionera en sus corazones. Todo esto se había ido con Cristo al sepulcro. Ellos estaban literalmente muertos de miedo a la persecución, a tantas cosas que el enemigo, hermanos, lanzaba contra la iglesia. Y cuando habían perdido toda esperanza, y cuando habían perdido, hermanos, toda posibilidad de ver el cumplimiento de la palabra del Señor, cuando peor estaba la situación dentro de la iglesia, ¿saben qué sucedió? Dice la palabra del Señor: vino Jesús y se puso en medio de ellos. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando parezca que te va peor, cuando parezca que las cosas no están saliendo, cuando el miedo se apodere de ti, cuando escuches malas noticias y no tengas ganas de hacer nada, quiero decirte que ahí está el Señor Jesucristo. Ese es el escenario perfecto que Él está esperando, en el que tú te encuentres para aparecer en medio de ti. Y te dice el Señor: paz a vosotros. Y les dijo: paz a vosotros. Lo menos que tenían en ese momento era paz. Tenían miedo, estaban recluidos, estaban atrapados en un sentimiento de pérdida, estaban en luto, pero también tenían miedo. Ni siquiera se asomaban por la ventana. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, ya era de noche, se les había hecho de noche, era oscuro, hermanos. Así que este era el escenario, un escenario de desesperanza, de confusión, porque la oscuridad representa confusión. Parecía que, hermanos, la ilusión, el gozo de servir al Señor se había ido de ellos.
Sin embargo, el Señor aparece en medio de su iglesia cuando más lo necesita la iglesia. Aquí el Señor está con nosotros en medio de nosotros. Lo hemos podido sentir en este devocional, lo hemos podido sentir en las alabanzas. Él está en medio de nosotros. Amén. Y le dice, iglesia, así se llama oasis de esperanza, ¿verdad? Tengan paz. Tengan paz. Oiga, pero vemos en las noticias, oiga, pero Dios te dice, tengan paz. Amén. El Señor cumplirá su propósito en tu vida. Y cuando les dijo esto, versículo 20, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yo creo que entre algunos discípulos, hermanos, todavía no está Tomás aquí, pero creo que entre algunos discípulos algunas miradas son de incredulidad. ¿Cómo puede mirar usted cuando no cree algo? A ver, deme una mirada de incredulidad. A ver, ¿cómo es la mirada? Mira, ahí está el pastor. ¿Sí, verdad? ¿Será o no será? A ver, pastor, puede levantarse también y volteese para allá. Tírenles una mirada de incredulidad. Mírenlos así. ¿Será o no será? Sí es, amén, sí es, amén. ¿Será Jesús o no será Jesús? Como que le hacían así. ¿No será un fantasma? ¿No estaré soñando? Esto debe ser un mito. Estaban llenos de esa cultura, rodeados de la cultura greco-romana, en donde creían mucho en los dioses mitológicos. Entonces había una información de que había dioses que venían a la tierra y morían, pero luego resucitaban, pero ellos nunca habían visto uno. Entonces a lo mejor ellos empiezan a creer que este es uno de esos dioses mitológicos y están así como incrédulos, ¿verdad? ¿Será o no será? Entonces el Señor observa eso y ¿sabe qué hace? Se les empieza a acercar. ¿Tú crees que yo no soy? ¿No crees que yo soy Jesús? Sí, Señor, pero es que no he recibido ninguna noticia de que alguien muerto resucite. Pues yo soy. ¿Lo dudas? Mira. Vamos a suponer que el hermano sea Andrés. Y Andrés, ven. Y le mete su mano aquí. ¿Qué siente aquí? Hay un hueco ahí. Y le saca, y todavía hay sangre aquí. Y dice Andrés, ¡oh! ¡Es Jesús! Y todavía algunos dicen, no puede ser Jesús. No. Pero ya nos dijo Andrés que sí, mira, aquí hay sangre todavía. No. Entonces, ¿tú no crees? Sí, me dijo que sí creo. Ya dijo Andrés, pero espera, a ver, ven, mira, ¿qué ves aquí? Los clavos, la corona, las espinas que le enterraron ahí se sienten clarito. Y a otros les muestra sus huellas de aquí y de sus pies, miren. Y entonces todos dijeron, ¡es Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y se empezaron a regocijar. Amén, hermanos. Amén. Imagínense que ahorita en este momento el Señor Jesús entrara por esa puerta. Mire, dice la Biblia que el Señor traspasó las paredes. ¿Cómo ven? Imagínense salir de esta pared una silueta humana, un cuerpo humano. No hay nada y de repente ustedes ven que alguien aparece así. Así apareció Jesús en medio de ellos. ¿Qué haría usted? ¿Qué es esto? No entiendo esto. ¿Qué? Nunca habíamos visto esto. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, la reacción es entre incredulidad, temor. Pero cuando ya se comprueba que es Jesús, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice? Se regocijaron. Se regocijaron viendo al Señor. ¿Y cómo sería eso, hermanos? Yo creo que si yo estuviera aquí sentado y veo que es Jesús y Él ya me lo demostró, yo haría esto, ¡gloria a Dios, Jesús! Y lo abrazo y me arrodillo a sus pies, lo beso y empiezo a danzar de alegría y de felicidad. Dice la Biblia que se regocijaron. Amén. Pero yo los veo a ustedes medio tristes. A ver, vamos a ver, ¿qué haríamos, hermano? Si en este momento ya descubrimos que es Jesús, ¿qué harían los jóvenes? A ver, ¿cómo reaccionan los jóvenes? A ver. Oh, Dios santo. ¿Sí resucitó o no resucitó? A ver, la iglesia, ¿qué haría? Póngase de pie, ¿qué haría? Denle un abrazo a su hermano. Hermano, resucitó el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Es Jesús! Hermano, es Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No era un mito, no era una leyenda, no era una historia, era real. Es Dios, ha resucitado. Nuestra fe tiene sentido, nuestro culto tiene razón de ser. ¡Aleluya! Ahora saldremos
gozo, porque Jesús ha resucitado. Ahora tenemos la mejor predicación. Tenemos entre nosotros al Cristo vivo. Todas sus promesas las ha cumplido. Se cumplió todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los profetas. Se resumen, es Él, gloria a Dios. Y ese ámbito de depresión, de tristeza, se volvió en una alegría, en una danza, en un júbilo, en un gozo, en una pasión por predicar a Jesucristo. ¿Cuántos adoran a un Cristo vivo? ¿Cuántos adoran a un Cristo vivo? ¿Cuántos adoran a un Cristo vivo? Aleluya. Entonces pasó de una iglesia apagada, de una iglesia miedosa, a una iglesia gozosa. Porque dice, cuando vieron su costado, sus manos, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Santo. Sigan haciendo una bulla, hermanos. Vamos, apláudanle a Cristo resucitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aquí está nuestro Maestro. Ya no estamos solos. Cuando estemos tristes, Él nos va a acompañar. Cuando estemos deprimidos, Él nos va a levantar. Cuando estemos con una sensación de derrota, Él nos va a levantar y nos va a dar la victoria. Ya no estaremos solos. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Alaba al Señor, al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado. Venció al diablo, venció la muerte, venció la tentación, venció la soledad. Él venció el infierno. Aleluya, cumplió todos los requisitos que debía cumplir para levantarse de entre los muertos. Y le dio un golpe mortal en la cabeza al diablo y le arrebató las llaves del reino. Y nos da a nosotros, la iglesia, las llaves del reino. Dice el Señor, a ti te doy todas las llaves, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hoy te entrego a ti el poder, las llaves del reino. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Oh, dele gloria a Dios. Aquí está Jesús. Él está vivo en medio de nosotros, amados hermanos. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Y le dice, como me envió el Padre, yo os envío otra vez. Y otra vez dice, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Algunos todavía no tenían paz. Algunos todavía vivían con sus temores. Algunos todavía vivían como perseguidos. Algunos todavía vivían como personas que están huyendo. El Señor te dice, ya no huyas. El Señor te dice, ya no temas. Yo estoy aquí, he resucitado. He venido por ti, porque te encuentro triste, te encuentro en tu oscuridad, te encuentro encerrado en tus cuatro paredes, te encuentro solo, te encuentro deprimido. He venido a darte libertad. Jesucristo ha venido a dar libertad a los cautivos. Aleluya, Él vive. Él vive, gloria al Señor. Sigan gozosos, hermanos. ¿Cuándo siguen gozosos? Aleluya. Estamos adorando a un Cristo vivo. Ya nos mostró sus manos, su costado. Ya nos dijo que era Él. Ya nos dio evidencias que es Él, es Él, es Él, es Él. Gloria a Dios, aleluya. Pero todavía hacía falta algo. El Señor se empieza a pasear por donde están ellos ahí y empieza a soplar sobre ellos. Y les dice, reciban el Espíritu Santo. Santo. Oh, y gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Les dice, reciban el Espíritu Santo. Y sabe, cuando les dice, reciban el Espíritu Santo, la palabra soplar, hermanos, quiere decir que Él va a extraer. Es como ese sistema de perforación de pozos petroleros con unos brazos enormes de metal, como están perforando la tierra. Hermanos, eso es una definición de la palabra soplo. Están extrayendo, están sacando lo mejor. Entonces Dios mete su mano dentro de nuestra alma y saca de nosotros la vida de Dios. Cuando Él sopla, el Señor mete su mano y saca de nosotros la vida de Dios. Gloria al Señor. Solamente hay dos palabras que se asocian con esta en toda la Biblia. Cuando Dios sopla en Adán, aliento de vida, y Adán es alma viviente. Y cuando Dios sopla sobre los huesos secos, Ezequiel 37, y los huesos, hermanos, dejan de ser huesos para hacerse cuerpos humanos, y el Señor sopla sobre ellos, y sopla el Espíritu de Dios. El Señor le dice al profeta, ¿crees que estos huesos puedan volver a vivir? Y el profeta dice, yo no lo sé, tú lo sabes todo. Y el Señor dijo, profetiza estos huesos y di, huesos, recibir el bautismo, recibir el soplo de Dios. Y entonces el Espíritu de Jehová sopla de los cuatro vientos de la tierra, el norte, el sur, el este y el oeste. Y esos huesos empezaron a juntar, cada hueso con su hueso, gloria a Dios. Y se empezó a formar un cuerpo, la piel, la carne, gloria a Dios. Y Dios sopla sobre ellos y son almas vivientes, aleluya.
aleluya. Cuando se alaban al Señor, el Señor está soplando ahora. El Señor sopla, sopla, sopla. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, sopla sobre mí? Sopla sobre mí, necesito un soplo. Me siento muerto, me siento lleno de miedo, me siento lejos de mi hogar. Sopla sobre mí, me siento solo, me siento triste, siento que algo me falta. Cuando le dicen al Señor, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla, sopla, sopla sobre mí. En esta hora, Espíritu Santo, ven, sácame de este cuarto oscuro. Espíritu Santo, ven, sácame de aquí, Señor. Necesito libertad. Ya no puedo vivir esta vida lleno de miedo, lleno de sentimientos, lleno de culpabilidad. Sopla sobre mí, hazme libre, rompe mis cadenas. Yo sé que eres tú, Señor. Yo sé que eres tú, yo sé que tú estás aquí. Te alabo y te glorifico, Señor. Cuando tienen a un Cristo vivo, resucitado, que está soplando su espíritu. Él sopla su espíritu. ¿Cuántos quieren un soplo de Dios ahora? Quiero invitarlos que pasen unos minutos aquí al frente, hermanos. Aleluya. Pasen unos minutos al frente, hermanos. La presencia del Señor está con nosotros. El ministerio de alabanza quiere pasar a cantar una alabanza al Señor. Aleluya, algo está pasando aquí, hermano. Algo está pasando aquí. Cantamos ese himno, algo está pasando aquí. Gloria a Dios. Pase. Pase. Gloria a Jesús. Lo que el Señor hizo allá en España. Ese avivamiento es lo que el Señor ha hecho en Argentina, en Brasil. El Señor quiere usarte para hacer grandes cosas aquí en Carolina del Norte. Aquí ¿cómo se llama esta ciudad, hermanos? ¿Cómo? Prevar. Gloria a Dios. Y Él te ha traído aquí con un propósito para que la gloria del Señor sea derramada. Aleluya. Pero Él quiere soplar sobre ti. Él quiere soplar. Mire, ¿por qué fue necesario que el Señor soplara sobre Adán? Porque Adán solo era un cuerpo. Solamente era química. Solamente era los componentes de la tierra. Estaba lleno de zinc, de todos estos elementos de la tierra, potasio, todo esto estaba ahí en su cuerpo, pero no había vida. Era una persona sin poder abrir los ojos, no respiraba, estaba inanimado, necesitaba a Dios. Hermano, no sé, tal vez nosotros podamos parecer muy bonitos, muy bien vestidos, podamos parecer que todo marcha bien, que nos está yendo bien materialmente, pero hay vida dentro de ti. No necesitarás un soplo como Adán. O no sé si tal vez nosotros estamos como en un cementerio. Estamos ahí como huesos secos. Pero Dios le dijo al profeta, sopla sobre estos huesos. Y cuando esos huesos se levantaron, se formaron, hermanos, cuerpos humanos. Y se formó el ejército de Dios. Y Dios le dijo a Ezequiel, ¿sabes quiénes eran esos huesos? Era mi pueblo que habían dicho, nuestro Dios nos ha abandonado. Era mi pueblo que había dicho, Dios nos dejó en el sepulcro. Estamos viviendo en un cementerio y se ha olvidado de nosotros. Y aquí yo te digo, hermano, Dios no se ha olvidado de ti. Dios viene a abrir tus sepulturas. Dios va a sacarte de ahí, de ese sentimiento de muerte. Dios te va a hacer que estés de pie como un ejército. Esta tarde Dios está levantando un ejército. Esta tarde Dios está levantando un pueblo poderoso, un pueblo victorioso. Aleluya. Levanta esta oración. Dile al Señor, sopla sobre mí, sopla vida, sopla libertad, sopla esa pasión misionera, sopla sobre mí, Señor. Levanta mi fe, levanta mi devoción, levanta mi entrega a ti, Señor. Levanta mi amor por la oración, sopla sobre
apasionado por Dios. Un hombre que le ha creído a Dios. Un hombre que ha vencido el temor. Un hombre que ha vencido las estadísticas, las probabilidades. Un hombre que se ha refugiado en Dios. Un hombre que confía en las promesas